A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos funciones de lenguaje e intención para quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Funciones de lenguaje del área de Comunicación y Lenguaje para el último grado de diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas lingüísticas. También saludamos hoy a Alma Batz, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Muchas gracias, Alma. Y es importante que tengas preparados tus materiales, la forma como puedas facilitar para comprender el tema, ya sea alguna grabadora, si tienes algún problema con audio, discapacidad auditiva, también puedes utilizar cualquier otro método, ya sea escrito, o bien tus lápices, cuadernos, hojas, o con lo que se te facilite para tomar apuntes o llevar la información que te brindamos. Y retomando con el tema de la clase anterior, te recuerdas que vimos acerca del proceso de comunicación y los elementos del proceso de comunicación. También establecimos acerca de las intenciones comunicativas, es decir, para qué o por qué se está enviando ese mensaje. ¿Te recuerdas el fragmento que leímos de la novela El coronel no tiene quien le escriba? ¿De qué hablaba el fragmento? De un gallo, una orden que el coronel estaba dando. ¿A quiénes? Establecimos que, a pesar que no nos dice a quiénes se dirigen, sí hay un contexto que nos puede ayudar a inferir a qué personas o quién es el receptor. Entonces, para recapitular acá acerca de lo que vimos anteriormente, son las intenciones comunicativas. Acá tenemos nuestro gallo, vimos café con la cresta roja, y tenemos las intenciones, la expresiva, que busca transmitir sentimientos o emociones, la informativa, que nos busca dar información, valga la redundancia, como su nombre lo indica, la persuasiva, que nos busca dar instrucciones, busca que el receptor actúe o responda de cierta forma, la estética, que nos quiere embellecer o quiere embellecer la forma en cómo se transmite el mensaje, la confirmativa o confirmar, que es para darnos cuenta si el mensaje está llegando de forma correcta y si el canal por medio del cual nosotros transmitimos el mensaje aún sigue abierto. Y la intención de explicar, que es ya profundizar en esa información que se está dando. Entonces tenemos ya nuestras intenciones y como reto te había quedado escribir algún texto utilizando alguna de estas intenciones o bien todas las intenciones. ¿Cómo te fue con este reto? ¿Lograste hacer efectivas las intenciones? Cuando se lo diste a leer a la otra persona, ¿logró identificar qué intención tenías con ese texto? Y espero que lo hayas logrado. Si no, puedes seguir practicando porque la comunicación también podemos ejercitarla y hacerla efectiva a partir de la práctica. Entonces ahora entremos de lleno al tema, funciones del lenguaje. ¿Alguna vez te has preguntado para qué o por qué hablamos? ¿Por qué nos comunicamos con las demás personas? ¿Para qué funciona el hecho que nosotros podamos decir palabras, comunicarnos por imágenes, por medio de la escritura? ¿Qué es una función? Si yo te muestro este marcador color negro, ¿para qué dices tú que sirve? Para escribir en el pizarrón. Esa es su función. Entonces, ¿para qué funciona el lenguaje? Las funciones del lenguaje van muy relacionadas con las intenciones y las vamos a ver acá. Así como tenemos los elementos de la comunicación que se relacionan con la intención, estos también se relacionan con las funciones. Entonces vamos a encontrar que tenemos 6 funciones del lenguaje. La primera, comenzamos con la función emotiva. Esta se centra directamente en el emisor, es decir, la persona que envía el mensaje. ¿Y qué intención
tendría entonces esta función. Vemos acá, de acuerdo con nuestras intenciones, la intención expresiva, es decir, su función principal es expresar. Y en esta imagen donde hay dos niñas abrazándose, ¿cuál crees tú o qué crees tú que nos está expresando? Cariño, amistad, a eso se refiere esta función. Trasladar sentimientos, pensamientos, ideas del emisor. Continuemos. Ahora tenemos la función poética. Veamos esta pintura de Carlos Mérida, un muralista y pintor guatemalteco, que te invito también, si en algún momento puedes indagar más acerca de su obra, ya que incluso el Museo de Arte Moderno lleva su nombre. Tenemos acá esta imagen. Vemos que tiene algunos colores, o podemos establecer que tiene colores azul, café, nos da idea tal vez de naturaleza y del color de la piel también. Entonces, y también vemos que los dibujos están más trazados geométricamente, es decir, utiliza más figuras geométricas. ¿Qué crees tú que nos está tratando de indicar acá, o qué mensaje nos está dando? ¿Has leído acerca del Popol Vuh o has escuchado? Los cerbataneros, los gemelos. Entonces acá puede que nos esté dando esa idea. Recuerda que también el arte es muy subjetivo, es decir, va muy con la opinión y cómo lo percibe la otra persona. Pero lo que nos queremos concentrar acá es que él quiere enviar ese mensaje por medio de combinación de colores, combinación de líneas, es decir, embellecer ese mensaje. Y esto es la función poética. No es solo leer en algún poema o algún cuento, alguna novela donde vamos a encontrar esta función, sino que lo podemos encontrar también a nuestro alrededor, así como en cuadros, o tú tal vez también te inclinas por la pintura, puedes ver afuera de donde vives, tu alrededor, el contexto, la naturaleza, y trasladar lo que sientes y embellecer ese mensaje por medio de la pintura, o también por medio de algún escrito o de alguna forma en que tú lo quieras expresar de forma bella. Eso es la función poética. Luego vamos a la función referencial. Esta se centra directamente en el contexto, en la situación, en la información, y por lo tanto su intención es informar. Cuando nosotros nos encontramos este tipo de señal, lo que nos está indicando es que ese lugar es exclusivamente para una persona con discapacidad física que utiliza silla de ruedas. Entonces nosotros debemos respetar ese lugar. Y quizá tú has visto muchas señales de tránsito o has logrado percibir muchas señales de tránsito. Recuérdate siempre de respetar esas señales de tránsito, los pasos de cebra, los semáforos y todos los rótulos o vallas que encontremos. Luego tenemos la función apelativa. La función apelativa puede cumplir, o vas a encontrar que hay diferentes textos prescriptivos, persuasivos, argumentativos, pero en general podemos decir que su función principal o su intención es persuadir, hacer que el receptor actúe de cierta forma o responda de cierta forma. Tenemos acá entonces un anuncio acerca del COVID y lo que resalta es lava tus manos. Esto podemos decir que el mensaje está dicho de cierta forma de modo imperativo, aunque el imperativo es lavar, pero sí nos lo está diciendo como una instrucción, como un mandato. Entonces, lo que busca es que nosotros sigamos esa instrucción que nos está dando. Por eso es que busca persuadir a quien lea, escuche o descifre este mensaje. Luego tenemos la función fática, que se centra en el canal. El canal es todo aquel medio que nosotros utilizamos para transmitir el mensaje, o por medio del cual tú recibes el mensaje. En este caso, ¿por qué medio estás recibiendo tú esta sesión? Correcto, por medio de la televisión. Ese es un canal. Yo te estoy enviando el mensaje por medio de mi voz y el aire que lleva las ondas sonoras. Esos son los canales por los cuales se envía el mensaje. Y esta función tiene por objetivo o intención confirmar. Tenemos acá a alguien que saluda, hola,
porque está comenzando la comunicación y está abriendo ese canal para transmitir el mensaje. Podemos utilizar también expresiones como aló o disculpa, no te escuché bien, o me podrías repetir, ya que esas expresiones nos ayudan a confirmar lo que hemos escuchado o si la otra persona está recibiendo el mensaje de forma correcta. Y por último, tenemos la función metalingüística, cuya intención es explicar. Y esta se centra en el código. ¿Te recuerdas que establecimos qué es el código? Es un sistema de signos que utilizamos para comunicarnos. Por ejemplo, los signos que yo estoy utilizando ahora pueden ser tanto verbales y no verbales, mis gestos, pero también mis palabras. Ahora, compara el código que estoy utilizando yo con el código que está utilizando Alma para comunicarse. ¿Qué diferencias encuentras tú? Pero ambos son códigos y estos códigos forman también lenguas. Por eso es que hablamos de una lengua de señas, porque ellos tienen su propio código. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar esta función? A explicar ese código. Si hay alguna duda, es tan sencillo como cuando tú dices, disculpa, no entendí esta palabra, ¿qué significa? Ahí ya estás utilizando la función metalingüística. Nos ayuda a explicar ese código. Y acá tenemos este ejemplo. Hay alumnos en una clase y la maestra dice, sub significa debajo, por lo tanto subterráneo significa debajo de la tierra. Está explicando el significado de la palabra. Entonces tenemos acá la función emotiva para expresar, la función poética embellecer, la referencial para informar, la apelativa para persuadir, la fática para confirmar y la metalingüística para explicar. Y con base a estos ejemplos que hemos estudiado, te das cuenta que no lo encontramos, estas funciones únicamente en nuestra expresión oral o escrita, sino que lo podemos encontrar también en imágenes, esculturas, arquitectura. Siempre vamos a encontrar estas funciones del lenguaje. Ahora vamos a ejercitar un poco acerca de esto que hemos visto. Tenemos estos dos ejemplos. Determinemos qué función es. Tenemos esta señal de tránsito, donde vemos el círculo rojo con la diagonal sobre la E. ¿Qué significa? Muy bien, no estacionar. Entonces, si estamos diciendo no estacionar, ¿qué función crees tú que cumple este mensaje? ¿En cuál de estas funciones encaja? ¿Qué es lo que está buscando ese mensaje? Que alguien no se estacione en determinado lugar. Entonces, ¿en quién se está concentrando el mensaje? En el receptor. Y la función, por lo tanto, es apelativa. Hablamos acá de una función apelativa. Y presta entonces especial atención a esto. Acá tenemos esta otra señal, pero solo nos está informando. Si tuviera este símbolo que socialmente es aceptado como prohibido encima de esto, ya nos estaría dando otra idea y estaría entonces haciendo otra función. Entonces te das cuenta también que dependiendo de cómo nosotros armemos el mensaje, puede que la función o la intención que nosotros buscamos se confunda. Ahora vamos con este texto. Es un poema del escritor Humberto Acabal, que se llama El canto viejo de la sangre. Yo no mamé la lengua castellana cuando llegué al mundo. Mi lengua nació entre árboles y tiene sabor de tierra. La lengua de mis abuelos es mi casa. Y si uso esta lengua que no es mía, lo hago como quien usa una llave nueva y abre otra puerta y entra a otro mundo donde las palabras tienen otra voz y otro modo de sentir la tierra. Esta lengua es el recuerdo de un dolor y la hablo sin temor ni vergüenza, porque fue comprada con la sangre de mis ancestros. En esta nueva lengua te muestro las flores de mi canto, te traigo el sabor de otras tristezas y el color de otras alegrías. Esta lengua es solo una llave más para cantar el canto viejo de mi sangre. Para iniciar, ¿de qué crees tú que está hablando el poeta? ¿Sobre qué nos está
transmitiendo sus ideas. Acerca de la lengua o del idioma. Comienza con yo no mamé la lengua castellana, es decir, su idioma original no es el español o el castellano, pero él lo está utilizando para transmitir sus ideas, creencias y cultura, ya que eso fue, o esa forma fue también como los mayas, sí, has leído el Popol Vuh de Rabinal Achí, porque ha llegado hasta nosotros en español, lograron transmitir su cultura a partir de la adopción de otra lengua. Y muchas veces esta adopción fue de forma violenta. Y hablamos entonces de una violencia lingüística también al momento de la invasión o del dominio español. Entonces él acá nos está recordando que existen otras lenguas además del idioma español o castellano. ¿Cuántas culturas están reconocidas dentro de la Constitución? ¿Cuántas lenguas mayas conoces tú que se hablan? ¿Te gustaría aprender alguna de esas lenguas mayas? Son preguntas también que te tienes que hacer a partir del contexto, no importa en qué comunidad estés o en dónde estés radicado, si en lo urbano o lo rural, porque, como bien nos dice el poeta, conocer una lengua es una puerta, es una llave que nos va a abrir a otra cultura. Y eso también nos va a llevar a la comunicación, al diálogo y a conocer cómo ven las otras personas el mundo, cómo ven otros grupos sociales el mundo. Pero ahora entonces, ¿qué función está cumpliendo este texto? ¿Será función informativa? ¿Será función fática? ¿Qué es lo que está buscando transmitir? Esa belleza a través del uso de las palabras. Entonces, si hablamos que busca embellecer el mensaje, ¿qué función es? Muy bien, es la función poética. Entonces hemos estudiado acá dos ejemplos, la función apelativa y la función poética. Y recuerda entonces que en cualquier lugar tú puedes encontrar estas funciones. Cuando estés conversando, cuando veas alguna imagen, cuando veas algún mensaje publicitario, todas estas funciones se combinan y una va a resaltar más que otra. Entonces ya puedes analizar los mensajes que se emiten y también analizar cómo emites tú tus mensajes. Entonces ahora el reto que te queda es, utilizando función poética, que hables acerca de algún tema de relevancia social. Así como él acá está hablando acerca de la adopción del castellano, tú puedes hablar algún tema de relevancia social de acuerdo a tu comunidad. ¿Qué aprendimos hoy? Las funciones del lenguaje y cómo éstas se relacionan con las intenciones también de la comunicación, así como los elementos del proceso comunicativo. Recuerda repasar constantemente, ya sea, en este caso, con estas funciones del lenguaje, tú puedes repasar ya sea viendo la televisión, programas, leyendo algún texto, comunicándote con otras personas, porque esto es práctica para nosotros poder aplicar correctamente estas funciones y que nuestros mensajes sean efectivos. Comparte con alguien más lo que has aprendido hoy. Y como te comenté también en la primera sesión, estos temas no son únicamente para una carrera en específico, sino que son de interés general y también son preparatorios para las diferentes evaluaciones que puedas enfrentar más adelante, pero también para que lo puedas aplicar en tu vida académica y profesional. Recuerda lavarte constantemente las manos y cumplir con las recomendaciones de higiene. Y próximamente, el 3 de marzo específicamente, celebraremos el Día de la Naturaleza. Guarda todo lo que trabajes, ejercicios, actividades en tu portafolio Aprendo en Casa y en clase, y te invito a la próxima sesión para seguir desarrollando nuestras habilidades lingüísticas y comunicativas. Gracias por tu atención y hasta pronto.